Buenas tardes, Argentina. No, buenas tardes, Corriente. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Hola, Pepe, ¿cómo estás vos? Bien, un gusto estar con vos otra vez acá. ¿Le podemos contar a la gente del Chaco, la gente del Chaco está lo mismo que nosotros, Buenos Aires, que también hay un par de gente que están escuchando, así como en cualquier lado. Está como para la playa de Corriente, ¿eh? Estamos con aire acondicionado, imagínate. Corriente es un país aparte. Exacto. Feliz día a los cooperativistas. Recién estuvimos festejando acá en el estudio a los cooperativistas, a todos los que trabajan en ese rubro. Y feliz día ayer fue el día del locutor. Bien. Y bueno, Ramón, ¿qué semana que tuvimos? Me faltaste la semana pasada, Ramón. Sí, la semana pasada tuvimos faltas. Pero no, Ramón está trabajando. Y bueno, Ramón, a ver, hay alguien que una vez dijo, no hay hecho, no hay realidad, no hay hecho, no hay realidad, hay texto. Se llamaba Jacques Derrida. Esto es para arrancar nomás, ¿viste? Como ir para arrancando, que Jacques Derrida hablaba de esto, ¿no? ¿Viste esa palabra que se está usando muchísimo? Que es deconstrucción. Y por ahí desconstrucción no viene bueno, me voy a desconstruir porque destruir. No tiene nada que ver destruir, porque destruir es demoler, hacer triza. Bueno, lo que dice Derrida con deconstruir es poder leer el texto. Porque él dice que hoy todo, o sea, no hay realidad, no hay hecho, solo hay texto. Y te cuento esto como para ir viendo esto que tiene que ver con filosofía, porque nuestra productora dijo, vamos a hablar un poquito de otra cosa, ¿no? Psicología social. Total, hoy tenemos una psicóloga social y psicóloga que después de las 4:30, ¿saben qué? Vayan, agarren un sillón, siéntense ahí, que hoy a disfrutarlo. Van a hacer catarsis hoy. Y bueno, sigo contándote esto de Derrida y cómo la palabra deconstrucción es una palabra, pero todas las pilas, todo el power, toda la furia es filosofía. Es filosofía. Mayormente antes, en la época de Grecia, por ahí no se tomaba la desconstrucción, porque no. Los griegos eran, en esa época, a ver, ¿qué te puedo decir? Eran realistas, era realismo. O sea, era abordar una cosa, esta es una mesa, tiene 4 patas, ¿para qué sirve? Y bueno, y se fueron identificando así medio en todo el proceso medieval. Todo el proceso medieval entendía que el realismo, pero nunca había vivido una deconstrucción. Hasta que aparece Kant. Y Kant dice que ya no se le aborda al ente, a esto lo que se arma, sino se aborda al sujeto que piensa en el ente. O sea que ya él ya hace una lectura de que esto que decía Grecia no iba, esa realidad, no porque no leían la realidad, sino leían otra cosa, y Kant empieza a leer otra forma la filosofía, como de que estudiaba más al sujeto que al ente. Empezó a preocuparse por las personas. Y después aparece el gran Nietzsche y dice, no existen hechos, existen interpretaciones. O sea que no existen los hechos, sino existe lo que uno interpretaba. Es como que ya Nietzsche es complicadito también, ¿eh? O sea, Nietzsche es como que era muy complicado. Nietzsche se peleó con la iglesia, estaba enojado con la iglesia. Bueno, odiaba más a Sócrates que a la iglesia. O sea, y Nietzsche, y para entenderlo es como muy amplio y hay que vivir esa época, ¿no? El siglo XVIII había que vivirlo y cómo lo tocaba, ¿no? Y Nietzsche cuenta esto. Y Jacques Derrida, contemporáneo, falleció en el 2004, o sea, no hace mucho. Derrida es un contemporáneo, un filósofo contemporáneo, pero monstruo. Y él dice que no existe los hechos, no existe la realidad, existe el texto, existe lo que está, existe lo que, ¿viste? Cuando vos decís, me deconstruí, bueno, para un poquito, paciencia con este bloque. Una de las hechas de construcción es volver a leer y tratar de cambiar esa lectura que tenemos. O sea, lo que decía Derrida es que lo hegemónico, lo planteado por la sociedad, nosotros lo tomábamos como algo que ya está. A ver, vamos a un ejemplo. 1960, ponele. Las mujeres, si no se casaban a los 20 años, si no se casaban a los 20, tenían que ir vestir santo. Pues qué viejo esto, ¿no? Tenían que ir vestir santo. Por ejemplo, eso con el paso de tiempo se fue deconstruyendo. El movimiento de mujeres, tampoco, eso vamos a hablar, porque eso es una deconstrucción, y la deconstrucción es social y cultural. ¿Qué me decís en los tiempos de
de esa deconstrucción desde que tenía... imagínate el golpe de Estado, la deconstrucción que hubo que hacer. Aparte de ser de facto, todavía una deconstrucción terrible, no leer cosas en pelito, o sea, miles de cosas. Después fuimos cambiando y eso fue mutándose. El movimiento que usa mucho esto, que usa mucho el movimiento de mujeres, que lo llama deconstrucción. Y la deconstrucción es, y si es uno mismo, es poder, si vamos a la persona, la deconstrucción es poder leer esto que está acá y dejar de lado lo hegemónico, el mandato del patriarcado, miles de cosas. Eso lo que hace la deconstrucción es que vos puedas entender eso, o sea que fíjate lo que nos desconstruimos nosotros, Ramón. Nosotros siempre veníamos constituidos por lo hegemónico, con la idea del hombre medieval, hétero y blanco. O sea, imagínate los procesos. Entonces la deconstrucción es que uno pueda leer la realidad fuera de lo que fue lo hegemónico. El movimiento de mujeres va a ser un cambio cultural terrible. Fíjate que ahora todos tenemos una perspectiva diferente. Porque ya nos deconstruimos, porque hay una perspectiva, tanto las mujeres como los hombres. La deconstrucción es que vos puedas leer una realidad no es que cambias, o muchas veces te cambia la realidad. ¿Qué pasaba en los 90 en ese liberalismo de Menem, que fue horrible, donde los hombres se quedaban en la casa y las mujeres tenían que salir a trabajar? Eso fue una deconstrucción total. Hoy fíjate el hecho de deconstrucción, para que estemos viendo, vos que estuviste en lo educativo, que estuviste en todo esto, fíjate hoy, ¿quién iba a pensar lo hegemónico del aula con 30 pibes sentados, con la profesora allá adelante, y lo que decía ella era la pura y única verdad? Y después con el tiempo se fue deconstruyendo, ya el chico podía pensar un poco más, pensar un poco más, fuera de lo que te cargan en la cabeza, una cuestión de arreglar eso, y eso se fue deconstruyendo. Hoy, Ramón, vos decís, ¿qué pasó? Decime si no se deconstruye con esto. Hoy se pueden dar clases por Zoom, por Skype, o sea, hoy ya se llega de otra forma, o sea, es una forma nueva de deconstrucción a la cual uno tiene que leer esa nueva realidad. Vos decís, mirá esta realidad, estoy leyendo otra cosa y cómo nos vamos deconstruyendo. O sea, todos los mandatos que existieron, todas las cosas que existieron, lo que le llama Derrida a esto es poder leer una nueva realidad, saliendo de lo hegemónico, del ambiente, de la gente, porque muchas veces lo hegemónico nos planteaban como que, a ver, hay algo que sigue, pero algún día se va a dejar interpretar: las mujeres de rosado, los hombres de celeste cuando nacen, la cocinita para la mujer, el autito para los mandatos sociales, los estereotipas. Exactamente. Derrida a eso le llama que no hay hecho, no hay realidad, solo hay texto. Es lo que está ahí, lo que está Pichón. Y ahora, agarrando el hilo de esto, el hilo de Ariadna, viste que estoy hablando de filosofía, el hilo de Ariadna era el hilo, me acuerdo porque los dioses habían puesto al Minotauro, y para darle comer, daban de comer humanos. Y estoy contando el hilo de Ariadna, porque esta zona es de filosofía. El hilo de Ariadna es porque cuando manda a Teseo va con Ariadna. Y Ariadna, porque como era un laberinto, y en el laberinto, entonces Teseo va, mata, y entonces al irse, iba con un hilo. Claro. Y iba así, entonces, después Teseo, cuando mata, pudo salir porque iba por el hilo. Entonces, el hilo de Ariadna se lo ocupa filosóficamente como para entramar todo. Y esto lo que yo ocupo como para entramar todo, y vos lo ocupás en gimnasia, en el deporte que haces, cómo vamos hilando una cosa con el otra, vamos hilando, ¿no? Y acá yo hilé esto, cuando Pichón Reyes decía, el contexto se hace texto. Y cuando hace textos, nosotros somos trabajadores para tratar de que ese cambio sea un poco más flexible, para que no sea tan fuerte, para que no golpee tanto. Entonces esto es lo de filosofía, y el hilo de Ariadna entre la filosofía y la psicología social, de esto de esto lo que planteó Pichón del contexto se hace texto, está buenísimo. Y Derrida, un contemporáneo que pudo ver, y hoy cuando ya escuchaba y entraba a filosofar y entraba como loco, así, ¿viste? Decía, o sea que no hay hechos, no hay realidad, solamente hay un texto que está escrito por lo hegemónico, por la sociedad, y que nosotros tenemos que tratar de que eso, o sea, para un buen cambio, podamos nosotros construir un cambio necesario.
Desde la psicología social siempre decimos también que el contexto te da el texto. Exacto. Está todo muy relacionado, muy vinculado, más allá del aporte filosófico también. Sí, no, o sea, cómo vino traspasando en el tiempo. Hoy para mí la filosofía es la madre de las ciencias, olvídate. Pero me gustó esto de Derrida, y por eso viste que se habla mucho de construcción, y de construcción no tiene nada que ver con destruir. No, lo destruido es que se hizo polvo, no está mal, no existe. De construirse, de poder leer la realidad, no sé, o para interpretarla y no sé si cambiarla, pero hay cosas hay cambios, como también esto del movimiento de mujeres en el 2025 tal vez haya otra deconstrucción, otra idea, otras canalizaciones para que podamos estar, creo que viviendo mejor, creo que aceptándonos más uno al otro. Vos seguramente lo ocupás. Fíjate que esto es un movimiento despiralado, muchas veces que avanzamos, retrocedemos, pero siempre vamos tomando un punto de inicio distinto, con nuevas miradas, y eso es la apertura mental también de ver y dejar escuchar otras voces. Sí, claro. O sea, lo que es dejarlo hegemónico para leer una realidad, una nueva, a través de la dialéctica, como nosotros que somos de la psicología social, decimos la dialéctica, que es la... ¿Qué dijo Enrique Pichón Rivière? Un aparato para pensar desde la psicología social, debemos implementarlo y ponerlo en marcha también, que es lo que nos va a ayudar en base a esta temática que estamos hablando de la deconstrucción. Exactamente. Y bueno, y eso es más o menos lo que hoy... quiero que se entienda de este lado, tanto la psicología social como la filosofía habla dejemos de lado por ahí esa lectura hegemónica que tenemos, que siempre tuvimos, ¿te acordás? Muy verticalista. La mujer no podía votar, y esas son todas deconstrucciones que se van haciendo, y creo que vamos hacia un nuevo paradigma, un nuevo modelo. Creo que estamos transcurriendo eso, y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Por ahí hay gente que no acepta cuestiones de regresiones familiares por mandatos que se tenían, mandatos por ahí, sociales, la cultura misma. Viste que había mucho lío con el problema del lenguaje inclusivo y cosas como hay como una especie de odio y cosas como eso, pero la verdad que habría que replantearse. Es un aprendizaje constante, y nosotros somos los encargados socialmente como agentes de cambio, con fundamentos, y dar esas máquinas que hablamos nosotros para pensar y tratar de entender la nueva situación. Claro. Por eso es la deconstrucción de alguien, es tratar personalmente es leer lo que está pasando y tratar de aceptarlo como una nueva conducta social o un nuevo paradigma social o una nueva forma de ver cómo podemos construir una sociedad para todos, para todos, para todas y para todos. Exactamente, somos todos. Muy bien, y 20, Ramón, ¿me tenés algo que contar? Mira, hoy vamos a tocar un tema que es el deporte como la construcción social. Qué lindo. Y vamos a ver las palabras que son positivas, qué puntos fuertes tenemos también y cómo lo vamos desarrollando en esta sociedad que hoy fomenta mucho la competencia y la individualidad. Qué feo eso. Y muchas veces es muy feo también porque competir y competencia tenemos una gran diferencia que lo habíamos hablado en una de los primeros programas. Claro. Bueno, hoy vamos a tocar un tema en el por qué un individuo realiza una práctica deportiva y comienza a tener esa identidad y ese apego a su contexto. Qué bueno. Eso después que viene Sí, con ese nombre tenemos que esperar, después de Susana Gracias, un monstruo en lo que tenga que ver la psicología social y la psicología. Ojalá que no se enoje. No, ya me dijo ya. Yo quiero hablar, yo le expliqué que yo quería hablar de psicología y me dijo, todo es psicología social. Y tiene razón. Freud decía, toda psicología es psicología social. Pichón cuando agarra y dice, la psicología social comienza por el grupo operativo, donde el portavoz no lo tomaba como enfermo, sino lo tomaba como parte de la familia. Y llamaba a todos, siéntese a toda la familia, y ahí vamos a ver debatir, porque él solo no es el culpable, o sea que estaban todos. Y eso es una construcción social muy grande, o sea... Muy también tenemos, la licenciada, no sé con qué va a venir hoy va a venir licenciada en Psicología Social, directora, está desconstruyendo también, se desconstruye a través de... Tiene mucho que ver la comida con los tiempos, ¿no? La comida, los estados de ánimo. Estar sano, todas esas cosas. El sentirse bien. Claro, muy bueno. ¿Qué nos hace sentir bien? Y a veces el aprender también nuevas formas de comer. Claro. Vos sabés que estaba pensando con esto de la construcción, mira acá escribo, con la desconstrucción,
y a todos los profes que están escuchando, a Luis, todo eso, y va a venir ahora que están diciendo que tienen que arreglar protocolos para que los chicos puedan ir a estudiar otra vez. Esta nueva deconstrucción con la educación. Por ejemplo, dice, hoy falto, listo, prendo el Zoom, me mirás ahí de tu casa. ¿Qué alternativa tengo? ¿No? Chicos, falto físico. Chicos, le maté la vida. No se van a poder ratear más por culpa mía. Porque cada vez que no te quería al colegio, al Zoom. O sea que si no, llevate un aparte 4G. A los jóvenes les gusta todo lo que es el tema red, interconexión. Eso, o sea, quiere quedarte en casa a estudiar. No, el chico te da cuenta que está en el Parque Mitre, él está el loco, ¿viste? Así está como Parque Mitre, en algún parque en la avenida, ahí mirando el Zoom. No, se rateó. O sea, mira qué bueno, ¿no? No, está bueno. Está bueno, o sea que... Disfrutar hoy no la vida también. Hoy ya nadie puede faltar clase. No. Y si te operaste el apéndice y toda esa onda como está en el hospital, están rompiendo paradigmas. También. Estamos ¿viste? Terminando. Qué excelente esto de la construcción que tiene que ver con esto. Y nosotros le llamamos a esto, en psicología le llamamos resignificar. Ponerle un nuevo nombre a lo que viene, a esto que viene. El devenir. Otra palabra también que se ocupa mucho, pero devenir es... Hay veces que te dicen, no, tranquilízate con devenir, porque el devenir filosófico es eso que nos viene acumulando nosotros y nos va cambiando, nos va alterando, nos va eclosionando, nos va poniendo buena gente o mala gente, o sea, es todo un cristal con que se mide. Es correcto, o sea, es bueno. Pero la verdad, chicos, la arruiné la semana, ya no se van a poder ratear más cuando vayan. Creo porque vamos a perder audiencia. Porque este cambio, esta desconstrucción que se hace ahora con el enseñar, cambió. Sí. No te digo que vas a faltar y te vas a quedar en tu casa, pero si tenés... el médico me dio 5 días, bueno, Zoomcito, papi. Los contenidos pedagógicos los tenés ahí. Los tenés, puedes dar clase y el pibe te está mirando, o sea, y él tiene que laburar, o sea, los maté a todos. Está bueno. Y está bueno porque también se trabaja a la distancia, o sea, qué cambio, viste que siempre decimos por ahí, esta pandemia, ¿qué trae mal? Y ¿vos sabés qué nos desconstruyó? Yo creo que tendríamos que mirar siempre lo positivo de cada situación y esta pandemia también nos está demostrando que el ser humano en sí es una persona que es persistente, resiliente y que a pesar de todas las cosas que nos puedan pasar a esta sociedad, siempre salimos adelante. Hay que ver cómo nos desconstruyó ahora la salud, pero eso ya viene. Ya viene. Bueno, nos vamos a un corte, Pablo. Charly García, full. Extraño. Ya voy con la doctora. ¿Con qué música recibimos? Bueno, psicóloga social con el título de 7 años, 3 años psicología social, doctora en psicología, magíster en psicología social, alumna de Pichón Rivier. Con eso ya la gente va diciendo, ya sabemos de quién estamos hablando. Fue pionera porque vino a enseñar en Montecaseros, acá en Corrientes, junto con Laura Perrín, que le había informado. Bueno, pero ella nos va a contar. Hola, Susana Gacias, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos estén escuchando en general y un apretado abrazo para todos y todas las colegas que escuchan este programa. Un poco vos haces una síntesis de lo que para mí fue es en la actualidad lo que más me llena de orgullo, que es esto que se inició como un curso en Montecaseros, Corrientes, y que dio inicio a toda esta gesta que continúa en el NEA con tantos y tantas operadores en psicología social escribiendo historia, así que bueno, eso me llena de orgullo. Bueno, Susana. Dale, está vos nomás. Bueno, en realidad un poco lo que charlábamos, Pepe, en estos días tiene que ver con que hagamos un poco de referencia e intentemos poner algo de luz en lo que nos va pasando y nos está pasando a las personas, acá me incluyo y nos incluyo, en la medida que esta situación, que es por supuesto apasionante desde la mirada de la psicología social, es una situación para la cual aún no hay debida conceptualización y además nos plantea el desafío de tener que poner pensamiento en cuestiones en las cuales estamos profundamente involucradas, con
con toda una emocionalidad vivenciada a partir de lo que también nos genera la situación de aislamiento, la situación de ser más o menos personas de riesgo en relación a cualquier antecedente, enfermedad, salud, edad, etcétera. Claro. ¿Y qué es lo que esto nos genera? Digo que es interesante para pensar desde la psicología social porque nuestro paradigma tiene que ver con el encuentro, tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con el agrupamiento. Entonces es un desafío pensarnos en estas condiciones que hacen al aislamiento, a una mayor a un mayor ensimismamiento que estamos realmente atravesando todas las personas, y a contactos virtuales que han venido a ocupar el espacio de los contactos reales. Claro. Esto que se está dando en llamar nueva normalidad o nuevas normalidades tiene que ver en realidad con la ruptura de la habitualidad. Nuestra vida se constituye, bueno, ya sabemos a partir de Berger y Luckmann, nuestra vida se constituye a partir de actos repetidos, lo que hace a la habitualidad, y esto se ha quebrado, esto se ha roto. De pronto nuestra vida cotidiana sufrió el impacto profundo de un antes y un después. Un día nos ocurrió esto, al mundo le ocurrió esto, que es un virus, que es invisible, que además es muy peligroso y sumamente contagioso. Y la primera cuestión que me parece interesante para pensar desde la psicología social es el reflexionar sobre la otredad, prefiero llamarle así, ya que esta palabra heredada del psicoanálisis, que es el otro, me parece que como algunas otras cuestiones del psicoanálisis debe ser pensada. Entonces yo digo, ¿qué nos pasa cuando la otredad, la existencia y presencia de otras personas, tanto en nuestra vida psíquica como en nuestra vida de relación, se transforma en una amenaza, se transforma en un peligro, se transforma más que en un espacio de encuentro, en un riesgo de contagio, enfermedad, muerte, etcétera. Para las personas que nos hemos formado y trabajamos en la psicología social, es absolutamente natural compartir espacios de encuentro, grupos, mates, dinámicas que tienen que ver con psicodrama, cuestiones corporales que compartimos, y todo esto deberá ser repensado en la medida que la nueva normalidad, por llamarle así, a aquello que advenga a partir de lo que siga a este espacio de aislamiento, esa nueva normalidad deberá ser repensada, al menos en un comienzo y hasta que exista la certeza que daría una vacuna, deberá ser repensada en los términos que supone la distancia social. Entonces, ¿cómo pensaremos los grupos a partir de una distancia social? ¿Cómo pensaremos las dinámicas a partir de una distancia social? Es un enorme desafío. Interesante, yo hace pocos días recordaba que Michel Foucault dice en Vigilar y Castigar que él piensa que las cárceles, las escuelas, los manicomios, digamos las instituciones de encierro en general, son espacios que sentencian lo uniforme. Él dice que en esos espacios se plasma la uniformidad. Los locos van acá, digamos, las escuelas están para aprender y los alumnos van acá, estas cuestiones, ¿no? Entonces, Foucault dice que pensar implica romper esa barrera de lo uniforme, romper la barrera de la uniformidad. Pero también implica el pensamiento, también implica el asumir los dolores, los límites que significa el encierro, haciendo y logrando a partir de ese encierro elaboraciones creativas.
Este es el gran desafío. ¿Cómo logramos que nuestro encierro transitorio posibilite elaboraciones creativas? Porque ya sabemos que la creatividad está asociada a la salud. Y hoy tenemos enormes montos de energía que se han volcado a justamente controlar aquello que tiene que ver con la enfermedad. Claro. Entonces, me parece que gran parte del caudal creativo que tenemos como personas está siendo destinado a esta necesidad de controlar lo que de algún modo nos dicen todo el tiempo que es medio incontrolable. Esto es, digamos, psíquicamente implica un desgaste enorme para cada una de las personas, me incluyo, para esta cuestión de controlar lo que puede entrar en nuestras vidas, lo que puede llegar a nuestra casa, salgamos o no, lo que puede llegar con la mercadería que consumimos, lo que puede llegar con el vecino o la vecina. Digamos, creo que todas las personas que estamos más o menos atentos y atentas a lo que está pasando, habremos escuchado historias que son como bastante impactantes en términos de controles que se dan en edificios o en barrios donde las personas plantean no está haciendo las cosas bien, como una cuestión de denuncia y control social, no siempre el más adecuado, que yo creo que tiene que ver con el enorme interjuego, diría Pichon Rivière, de las dos ansiedades básicas del psiquismo, ¿no? Ansiedad paranoide y ansiedad depresiva, con sus correspondientes miedos básicos. Miedo al ataque para la ansiedad paranoide, miedo a la pérdida para la ansiedad depresiva. Si esto es así, hay también sentimientos asociados a estas ansiedades. El sentimiento propio de la ansiedad paranoide será el enojo, la bronca, la ira, y el sentimiento de la ansiedad depresiva será la tristeza. Entonces, ¿cómo interjuegan no solo estas ansiedades básicas, sino sus correspondientes sentimientos y manifestaciones psíquicas? Digo, en función de que ese enojo que yo veo que está circulando en un nivel de violencia social bastante importante, parecería que necesita como un grado de drenaje, depositando la ira, la bronca en algún lugar. Entonces, según lo que nos esté pasando a cada quien, el enojo será con el gobierno, las autoridades, el virus, los vecinos brasileños, el vecino de la puerta de al lado que hizo una reunión, el dueño del supermercado o el chino de enfrente, del supermercadito chino, que así le llamamos, que no brinda alcohol al entrar, los chinos que dispararon ese virus o no, tal vez fueron los yanquis que lo dispararon. Estas cuestiones que en realidad tienen que ver con la necesidad de depositar en algún lugar, en alguien visible, tangible, el nivel de enojo, de bronca, de frustración que nos genera esta dificultad y esta imposibilidad de controlar. Las personas vivimos, en general, casi diría yo, engañándonos con el hecho de que podemos controlar nuestra vida, nuestros tiempos, y entonces es así que decimos, ahora, el mes que viene voy a hacer tal cosa, en el fin de semana voy a hacer tal otra, el año que viene comienzo tal tarea, casi como una necesidad de garantizarnos que hay fin de semana, que hay año que viene, que hay mes que viene. Sabemos que esto en cierta forma, no, en total forma, es una desmentida de nuestra propia finitud. Es el modo que encontramos de afirmarnos que somos eternos. Sabemos racionalmente que no es así. Es decir, todas las personas que medianamente pensamos,
nunca hacemos consciente esto de que esta historia tiene un final. Y sin embargo, vivimos controlando ese final, haciendo proyectos para que parezca que la historia no termina, para que parezca que la historia no tiene fin. ¿Qué pasa cuando una situación como esta que estamos atravesando nos sitúa durante, ya vamos para 4 meses, quizás un poquito más, porque se empezó a hablar de esto antes, nos sitúa como meros espectadores de una cuestión frente a la cual somos sujetos pasivos en principio? Parecería que no tenemos mucho para hacer, más que cuidarnos, lavarnos las manos, toda una metáfora, esto de para cuidarme me tengo que lavar las manos. Digo esto porque casi es como la frase que habitualmente se utiliza para decir me desentiendo, me despreocupo. Entonces, ¿qué pasa cuando sentimos esa suerte de pasividad, de modificar las cosas, y vivenciamos que la única estrategia de control posible pasa por esto de o no salir o tomar las máximas precauciones cuando lo hacemos, controlar el nivel de higiene de nuestra casa y de los objetos que entran a ella y mantener la distancia social incluso con nuestros seres queridos? Esta necesidad de controlarlo todo hace ya 4 meses que nos sitúa en la masividad enorme de las noticias, muchas veces contradictorias, que recibimos, justamente a partir de esa masividad, en la contradicción, digo, porque muchas veces aparece esto de que algunas personas dicen una cosa y otras otra, que aparecen especialistas que no sé qué tan especialistas son, pero hablan como si supieran, y que en realidad quienes más saben han tenido desde el comienzo la humildad de plantear que el primer paso con este virus es reconocer que se sabe poco. Lo cual, digamos, nos sitúa justamente en una situación de enorme impotencia, en una situación en la cual ese control pretendido, esa necesidad de saber cómo termina esta historia, cuándo termina. He escuchado muchas veces que las personas se preguntan, bueno, pero ¿esto hasta cuándo? Y en realidad creo que lo más duro y doloroso es aceptar que no sabemos, que hemos tenido que adaptar nuestra vida de relación, nuestra vida social, nuestra vida laboral a estas nuevas condiciones concretas de existencia. Entonces, ¿cómo influye, cómo afecta? Yo decía que el enojo, la ira necesita ser depositada en algún lugar. Y la tristeza, en realidad, creo que tiene que ver muchas veces con este sentimiento que hay personas que confunden con depresión. En realidad, creo que es casi esperable que tengamos momentos de tristeza, porque nadie pierde, es una vivencia de pérdida y de duelo compartido, por lo tanto nadie pierde. Hablábamos justamente esto con una colega en estos últimos días. Nadie pierde lo que tiene en su vida cotidiana habitual sin sentir que en esa pérdida ha perdido una parte de su identidad. Es decir, tal vez también esa tristeza tenga que ver, esa tristeza que experimentamos tenga que ver con que en algún punto también nos estaremos preguntando no solo quiénes somos, sino quiénes seremos en el día después. Quiero decir, ¿se recupera la propia identidad alegremente como si nada hubiese pasado? ¿Qué efecto tendrá, por ejemplo, en las criaturas que estaban empezando su escolaridad o estaban en su jardincito y no tienen contacto social desde hace 4 meses, y es probable que este año, si se inicia la clase, sea con enormes y extremas medidas de seguridad?
¿Cómo influye en niños y en niñas esta cuestión de la distancia social? Y digo, ¿cómo influye justamente en esto que es vital, tan vital como el sol, como respirar, como comer, como descansar, en los niños y niñas el hecho de jugar, de compartir? ¿Cómo incidirá? ¿Quiénes seremos después de una experiencia tan fuerte y dolorosa y límite como la que estamos viviendo? Quiero decir, somos de tomar mate y para las personas extranjeras que nos miran compartir el mate con tanta naturalidad, muchas veces yo he visto que fruncen un poco la nariz. Sí. Y alguien se ha animado a decirme, pero qué asco, como que lo que para nosotros es absolutamente natural, otras personas hasta de esta lectura de lo higiénico la verían como poco natural. Bueno, ¿cómo será el regreso? Volveremos alegremente con nuestros mates, con nuestra realidad de compartir tortillas, chipacito, matecito. ¿Será factible volver? ¿O cómo se afectará nuestra identidad a partir de esta vivencia de registrar la amenaza que supone que el contacto con otras personas pueda ser contagioso? Esto está planteado por Albert Camus en La Peste, que yo recuerdo haberlo leído hace muchísimos años, y una de las cuestiones más impactantes era esto, el empezar a sentir el peligro, el riesgo que supone la presencia de esa otredad como una amenaza de peste, ¿no? Entonces, las preguntas que nos hacemos, además de esto que decíamos de cómo incide el aislamiento en nuestra psiquis, ¿cómo inciden las formas del amor? ¿Qué cosas han ido pasando en familias, en parejas? ¿Qué cosas han ido pasando en estos meses de convivencia forzosa, donde no hay espacios para respirar la propia individualidad? Entonces esto muchas veces acentúa lo mejor y lo peor de cada quien, en la vida familiar, en la vida de pareja, en la vida social. Es decir, aparecen los gestos de máxima generosidad, aparecen los gestos de entrega y de amor, que yo siempre creeré que son los que predominan, pero también aparecen rasgos y aspectos mezquinos, egoístas, que son esperables también, porque en esta cuestión tan humana como la contradicción, es esperable que nos pasen cosas de todo orden, que nos pasen estas vivencias de desear espacios propios, y allí donde se comparte la casa con otras personas, sentir que no tenemos esa libertad de respirar, que no tenemos esos espacios propios que hasta el trabajo nos brinda por fuera de lo familiar. Así que esto también ha obligado, en el mejor de los casos digo, porque también esta convivencia estará condicionada por las condiciones concretas de existencia, cuáles serán las condiciones que rodean a la vida, por ejemplo, de una familia, en términos de necesidades básicas satisfechas o no, de determinado nivel de confort o no, porque por supuesto que estas cuestiones inciden enormemente en hacer más o menos llevadera esta cuestión del aislamiento. Pero bueno, esa convivencia atraviesa los vínculos, digo, porque son 24 horas en que las personas, con una alteración enorme de horarios, a mí me han relatado, diría que casi en el 90% de las personas, alteraciones de los ritmos horarios, alteraciones del sueño, personas que me relatan que se despiertan a las 3, 4 de la mañana, se levantan a tomar mate a esa hora, tienen sueño o tienen hambre a las 10 de la mañana. O sea, hay
una profunda alteración, porque es cierto que nuestra vida cotidiana tiene organizadores, tiene ordenadores que hacen llevar, por ejemplo, digo, en una familia con niños pequeños, llevar a los chicos al colegio, ir a darles el desayuno, ir a trabajar, volver, buscar niños, armar comidas. Bueno, todas estas cuestiones son organizadores de la vida cotidiana, de alguna manera nos van situando en tiempo y espacio. Esto también nos lleva a pensar en cómo afecta el trabajo en casa, no voy a decir la palabra en inglés porque no me gusta. El trabajo en casa tiene que ver con esta también invasión, muchas veces demandas en tiempos atípicos, en horarios atípicos, mayores demandas, de mayores exigencias, porque también es cierto que en muy poco tiempo, fue necesario adecuar todos los dispositivos armados antes a las nuevas condiciones que plantea el trabajo en la virtualidad. Entonces, esto también implica una tolerancia inmensa a la frustración, porque se pone una enorme cantidad de energía, pero enorme en tiempo y energía y en inteligencia, trabajando al servicio de que todo salga bien, y sin embargo la frustración consiste en que se produce en el trabajo virtual un gran riesgo de que se produzcan malos entendidos, se produzcan respuestas son las que esperamos, que lejos de llegarnos como una cuestión de reconocimiento, lo que llegue a ser crítica, porque además esto nos lleva a pensar en lo que hace poco justamente yo estuve dando una charla de esto, en lo que son las nuevas condiciones de la vinculación virtual. Fíjense, y voy a contar un ejemplo porque a mí me parece que es muy gráfico. Fíjense que todo lo que se despliega en la virtualidad, algo se llama de quienes despliegan de la este fenómeno de los haters, llamados así en inglés, creadores, que son personas que dedican gran cantidad de horas de su día a escribir a personas famosas o no famosas, criticándolas y agrediéndolas. Hace más o menos un año o un año y medio yo fui acompañando todo el proceso de gestación de una idea que me parece que fue extraordinaria, que fue la idea de un equipo de publicistas que hicieron, no lo llamaban ellos así, pero nosotros lo vamos a llamar como se llama, hicieron un laboratorio social como investigación para una marca de cerveza. El fenómeno que tomaron fue precisamente de los odiadores. Y entonces hicieron como un rastreo en las redes, buscando personas cuya aparición en las redes fuese precisamente esa, la de estar constantemente agrediendo espantosas a interlocutores desconocidos, por supuesto. Entonces encontraron un muchacho joven, 18 años más o menos, que vivía en la Patagonia Argentina y que desplegaba enorme cantidad de intervenciones en las redes sociales, y todas eran con un contenido de bronca y de odio y de agresión personal, ¿no? Del tipo de con esa cara, ¿quién te va a dar bolilla? Mejor no salga, iba pelado, tal cosa. Bueno, con cuestiones que por supuesto tenían que ver con lo único que se puede ver en las redes, que es una imagen. No conocía a las personas, por lo tanto las agredía con lo que deducía de la imagen o de lo que fuese. Entonces esta empresa de publicidad que estaba trabajando para una marca de cerveza, que luego salieron las publicidades, pero hicieron un trabajo previo de investigación, le plantearon a este muchacho, que como todavía era menor de edad,
fue acompañado de su mamá, que lo autorizó, si se prestaba, que le pagaban para viajar a Buenos Aires, si se prestaba una experiencia que tenía que ver justamente con una investigación que tenía que ver con esto. Viajó a Buenos Aires con su mamá, pero también viajaron todas las personas que habían sido agredidas, todas las personas que habían recibido estos comentarios terribles por parte de él, viajaron también. Bueno, la experiencia comienza con que en un cuarto oscuro de pronto se ilumina y este muchacho joven que estaba parado solo se encuentra frente a él con unas 12 personas más o menos, que tenían una remera blanca con una inscripción negra en letras grandes que decía yo soy él o yo soy la, ¿no? Yo soy el pelado al que nadie le va a dar nunca bolilla, yo soy la... Bueno, y cada uno tenía la inscripción de la frase que él les había dicho por internet o por las redes en general, cualquiera sea. Entonces, bueno, él quedó muy impactado en principio y fueron pasando de a uno, cada persona fue pasando y mirando a este muchachito a los ojos, le iba diciendo, yo soy el que tal cosa. Simplemente repetía la frase, nada más. Yo soy el pelado al que nadie le va a dar bolilla jamás. Yo soy la... Bueno, simplemente repetía la frase que él les había dicho, mirándolo a este muchachito a los ojos. Qué feo. ¿Cómo? Qué feo, Dios. Bueno, y la experiencia terminaba con que luego se van acercando, todas las 12 o 13 personas que había ahí se van acercando, lo van abrazando y comienza a sonar todo lo que necesitas es amor y comienza como otro modo de interacción. ¿Por qué hablo de esta experiencia? Me parece que en esta experiencia, si hay algo que se significa como muy fuertemente, es lo que tiene que ver justamente con la otredad. Esos otros anónimos, esas otras personas con un rostro que en realidad no decía mucho, y a quienes parecía que jamás se iba a cruzar en la vida, de pronto tienen cara, mirada, ojos, piel, cuerpo. Acá está la gran pregunta, que es, ¿qué pasa en la virtualidad? Se borra la corporalidad. Ese cuerpo que es la mediatización justamente que nos aporta datos comunicacionales del orden de gestos, miradas, tonos, sonrisas, etcétera, que van acompañando todo este enorme código comunicacional, se pierde en la virtualidad y permite, por lo tanto, que aparezca en esa otredad, desaparezca esa otredad y aparezca como una nada misma del otro lado. Claro. Esto es lo que permite que esas personas drenen odio, drenen bronca y expresen tanta agresión. Yo recordaba que hay una frase que dice Freud en su Psicología de las Masas, cuando él dice, cada una de estas personas por sí misma es medianamente inteligente, pero en todas juntas, en masa, no son más que imbéciles. El punto es, para traducirlo, de qué cosas somos capaces en el anonimato de se perdió. En presencia a otras personas. Entonces esto agrega un desafío muy grande a esta cuestión compleja que son los nuevos vínculos atravesados por muchas cuestiones que hacen a la virtualidad. Prevalece también en este tiempo alguna cuestión referida al desamparo. Creo que más allá de las condiciones particulares, que también tienen que ver con necesidades concretas en el orden de lo económico,
pero también hay una vivencia de desamparo que es más estructural, una vivencia de desamparo que tiene que ver con la profunda soledad que genera esta lucha desigual porque hay una sustancia que ni siquiera es un ser, muy pequeña, que es el virus, habría que decir, porque no es del mundo de lo animal, ¿no? Entonces esta presencia invisible que nos tiene en jaque genera una vivencia de desamparo y soledad que dispara y que además anula el control que venimos realizando sobre nuestro tiempo, nuestro futuro y demás, y entonces incrementa de modo inconsciente el miedo a la enfermedad y la muerte. Esto es entonces lo que hace que sea necesario diferenciar lo que es un proceso de ansiedad normal, y esto quiero ser muy potente, hay muchas personas que se asustan bastante cuando sienten de una u otra forma algún nivel de angustia o algún nivel como de tristeza, y yo digo que es casi saludable que esto aparezca. Es saludable que aparezca, sería si no como estar bailando en una situación de pérdida y de duelo. Es esperable que aparezca la tristeza, es esperable que aparezcan situaciones de angustia, es esperable que haya modificación de las conductas, por ejemplo, en relación al sueño o a la comida. Hay personas que dicen, de pronto me encuentro comiendo vorazmente, la mayoría, o personas que dicen, de pronto me puedo pasar el día con mate y no comiendo, que son los menos, la menor cantidad de personas dicen esto, pero son procesos que por supuesto tienen que ver con esta ruptura de lo que es la cotidianeidad, de lo que es la habitualidad, de lo que es la normalidad de nuestras vidas. Por lo tanto, esto se nos dispara inevitablemente cuando convivimos tanto tiempo. Además, convivimos tanto tiempo con una situación que nos interpela como pocas respecto de la vida y de la muerte, pero además, ¿qué nos genera el estar escuchando, viendo y presenciando desde hace 4 meses las placas rojas que dicen alerta, que dicen muertes, que dicen números de muertes? En un momento, creo que era el primer mes, aparecían como aparece el rectangulito en la pantalla cuando se juega un partido, aparecía el rectangulito con las muertes en el mundo y con los casos. Realmente es aterrador. Esta cuestión avasalla, realmente genera a nivel psíquico un derrumbe de lo que son nuestras estructuras defensivas básicas, porque todo el tiempo, además, por supuesto que deben circular todas juntas noticias y cuestiones que son reales, con otras que hay alguna intencionalidad en que circulen, ya sea para asustarnos mucho o para minimizar los riesgos. En cualquiera de los casos, ambas situaciones son igualmente peligrosas. Claro. No, por lo tanto tenemos que, en este caso, que estar muy alertas, muy atentos a qué nos pasa, muy atentas a esta cuestión de lo que nos genera esta masividad de información que se ha dado en llamar infodemia, que a veces no es tanto información como desinformación, ¿no? Mucha cantidad, y a lo mejor habría que empezar a filtrar. Susana, probablemente. Susana, sí. Te hago una pregunta. Sí. ¿Se disparan las adicciones también? ¿El exceso de alcohol, bueno, cosas como esas? Bueno, cuando yo estaba hablando del tema de la comida, que es lo más lo más cercano en las casas y en las familias, ha aparecido como, en relación a la comida, como una alteración en los hábitos, en la cantidad y en la calidad también. Hay muchas personas que me dicen que empezaron consumiendo muchas harinas,
porque cocinan, porque hacen pan, porque tienen tiempo, porque no sé qué. Entonces algunas cuestiones que no podemos hacer en nuestra vida cotidiana, sí las podemos hacer ahora porque estamos en casa. Y como decís también, por supuesto, que esta alteración de horarios hace que, y la ansiedad que circula, hacen que también sea factible que haya una mayor predisposición. Por supuesto que no es que todas las personas van a desarrollar una adicción, pero hay una mayor predisposición a que cuando hay una base de personalidad adictiva haya una tendencia al mayor consumo en general, porque además hay una cosa interesante en esta pregunta. Todas las personas relatamos que hay muchísimas cosas en las que no gastamos. Es decir, primero porque también menos dinero circulando, pero también es cierto cuestiones, por decir un ejemplo, si alguien pensó, este invierno me tengo que comprar un par de zapatos abrigadito, dice, tiro con lo que tengo el año pasado, porque en realidad el no salir es también un modo de no tengo necesidad de comprarlo. Entonces, también es cierto que hay algunas cuestiones en términos de consumo, para ponerlo en los términos que vos me estás preguntando, en términos de consumo también hay algunas cuestiones que varían, se modifican. Entonces, esta pasividad y el encierro es posible, no es esperable, casi seguro que cuando hay alguna estructura adictiva, vaya hacia algún lugar que tenga que ver con algún tipo de consumo. Yo digo esto porque algún tipo de consumo, pongo en el mismo nivel, digamos, las adicciones más graves, como también conductas adictivas en relación, como vos decís, la bebida, los alimentos, otras adicciones socialmente como más contempladas, o las compras compulsivas, que también hay muchas personas que pueden comprar lo que sea, si pueden hacerlo o no, a veces sin poder hacerlo también tienen alguna conducta adictiva en relación a las compras. Estas cuestiones tienen que ver con la personalidad de base adictiva. Y esta es una situación que, por supuesto, conduce a este tipo de cuestiones como mayor riesgo, por supuesto que sí. Susana, esto yo te escuché decir, esto de volver a como a la etapa regresiva cuando éramos chicos, del encierro, de la familia. ¿Qué pasa con la familia que regresa? Porque, viste, no puede salir, está todo el día en su casa. Vos habías hablado de eso una vez que te escuché en una de estas charlas virtuales. Sí, el punto es, bueno, un poco lo que estaba diciendo en relación a los vínculos familiares. Podemos encontrarnos, la primera cuestión que pasa, es cierto lo que vos planteás, sí, es cierto que lo he dicho, que hay algo bien regresional en esto de la casa, nido, refugio, útero, pero también es cierto que esta cotidianeidad marcada por un aislamiento social y por la necesidad de quedarse en la casa, lo que implica es la obligatoriedad del sostenimiento por 24 horas de vínculos que, si bien son los elegidos, si bien son los construidos, generalmente uno convive con las personas que elige para eso, de todos modos nunca elige para convivir 24 horas, ni siquiera los hijos. Es decir, excepto cuando son bebitos, cuando los niños y las niñas comienzan a tener algún tipo de actividad, ya sea escolar, social, la actividad escolar lleva consigo esta actividad social también, y esto implica como un aire para las personas que están en la casa, ¿no? O sea, esto de que cada uno tenga, que cada persona tenga actividades propias que lleva adelante. Porque también esto es cierto que esto recrea el aire de esa familia, que cada persona venga con sus propias cuestiones para intercambiar, para contar, esto de estar, fíjense, esto de estar en un mismo barco, enfrentando una misma tormenta, con pocas situaciones de intercambio social externo,
Con lo cual es muy difícil hablar de lo que me pasa cuando la otra persona, conviviente, familia, está atravesando la misma situación, le está pasando justamente lo que desde la psicología social decimos, y desde la psicología no deberíamos hacer, que prevalezca lo que nos pasa por encima de lo que les pasa a las personas con las cuales estemos trabajando. Pero sin embargo, esta es una situación que nos interpela justamente por eso, y interpela también a las familias justamente por eso, porque es muy difícil poder establecer un nivel de distancia propia, un nivel de intimidad propia, cuando en realidad estás obligado o obligada a las 24 horas de convivencia y además estás vivenciando las mismas angustias, los mismos temores, las mismas incertidumbres que están vivenciando tus convivientes. Susana, yo fui a un médico, ¿verdad?, que suele participar acá en la radio. Me dijo que te pregunte, o sea, que pregunte el nivel de estrés que manejan los maestros ahora, de mucho trabajo, de mucho laburo, y me dijo que están alterados por eso, o sea, que eso, o sea, no hay forma de... Ahora, quiero que por eso que me hable del estrés. ¿Es bueno tener estrés? No, ¿es malo tener estrés? Mira, el estrés, por supuesto, acá hay personas que se han ocupado justamente de investigar esta cuestión del estrés y parecería que hay un nivel tolerable y necesario de estrés que casi diría es como la señal de alarma que nos pone en control de la situación. ¿Qué pasa cuando se disparan montos de ansiedad, me gusta llamarlo así, montos de ansiedad de tal magnitud que de alguna manera alteran nuestra capacidad de funcionar adecuadamente en relación a la situación que debemos enfrentar? Vos pusiste el ejemplo de los y las maestras que están enfrentando un desafío enorme. Sí, enorme. Precisamente porque tienen que dar respuestas con recursos para los cuales no siempre se han formado adecuadamente. Pensemos que hay docentes jóvenes que a lo mejor están más muchos con estas cuestiones de la tecnología, y hay personas que también consideremos los recursos tecnológicos disponibles. Muchas veces, hablamos de esto hace poquitos días, en una casa donde conviven 4 personas, hay una sola computadora que tiene que dar respuesta al trabajo de la mamá maestra, a las tareas de cada uno de los niños. Es muy difícil satisfacer la cuestión, organizar la cuestión horaria de cada una de las personas que viven en esa familia. No siempre hay. Es decir, son menos los casos en que hay una computadora para cada persona. Y los y las docentes se encuentran con el enorme desafío justamente de establecer vínculos virtuales y de dar respuesta y desarrollo a contenidos curriculares que están acostumbrados a desarrollar en aula, y que ahora tienen que ver cómo se hace esto, porque aunque no se evalúe, tienen que ir siguiendo el proceso de cómo va esto siendo recepcionado por los y las alumnas, tienen que ir viendo cómo se lleva adelante un proceso de una forma absolutamente distinta, lo cual es generador, vos decís, de enormes montos de estrés. Yo digo que es un disparador de ansiedades enorme, porque además, vuelvo a decir lo que antes decía, lo que prevalece, que creo que es justamente lo que genera tanta frustración, es la vivencia de que las cosas tienen el resultado que se corresponde al esfuerzo realizado. Claro. Trabajo un montón, pero resulta que siempre tengo la sensación de que las cosas no salen bien, o hay críticas,
o no se entiende como logro que se entienda en el aula, o no entiendo, no sé, me lleva un montón de tiempo esto, lo que antes hacía, digamos, con mucha experiencia, lo hacía muy segura o muy seguro, ahora tengo que estar como todo el tiempo controlando que las cosas no se me vayan por otro carril. Interesante, porque yo hace poco leía a Heidegger que dice que aprender no es informar a alguien de algo que antes no sabía. O sea, esto tendría que ver con lo que nosotros decimos enseñaje, ¿no? Sí. Aprender a enseñar. No es informar a alguien de algo que antes no sabía, sino hacer de esa persona alguien que antes no existía. Esto entonces es, tomando el ejemplo de la docencia en general, hay como un hecho, un acto que estamos presenciando que es fundacional, refundacional. Yo creo que las personas que trabajamos en general en educación estamos presenciando nuestro propio renacimiento, nuestra propia refundación. ¿En qué sentido lo digo? Fíjate, yo soy una mujer grande con muchísimos años de trabajo y la verdad que estoy presenciando cómo en esto de la adaptación activa me estoy recreando en esto del aprovechamiento de recursos. Yo hace 4 meses no tenía idea de que existía Zoom. Sí. Como la mayoría. Y hoy hemos descubierto que es factible que tengamos reuniones virtuales. Por supuesto, voy a seguir reiterando esto, que nunca va a ser lo mismo que la cuestión presencial. Por supuesto que va a haber distorsiones, que va a haber a lo mejor malos entendidos, que esto de la virtualidad nunca sustituye el vínculo presencial, nunca. Defenderemos desde la psicología social los espacios de encuentro, pero hasta tanto los recuperemos, hasta tanto podamos gestar proyectos en que vuelva a plasmarse esa presencia de la otredad como constante en nuestras vidas, defendamos estos recursos disponibles y de algún modo asistamos, presenciemos nuestra propia refundación como sujetos. Claro. Digo refundación en la medida que también esto es lo que yo decía cuando hablaba de la ruptura de lo uniforme, ¿no? Tomando a Foucault. Uh-huh. Esto también es de alguna manera, si los espacios como los manicomios sentencian lo uniforme, y para romper la barrera de la uniformidad, como decía hoy, tenemos que realizar elaboraciones creativas a través del pensamiento. Bueno, en eso estamos. Creo que eso es lo único que preserva, por ejemplo. Yo creo que son factores de riesgo psíquico en este momento, la vida familiar, la vida laboral, y vos nombraste docentes, coincido, personal de la salud en general. O sea, hay grupos que están, grupos laborales quiero decir, o grupos personales, que están atravesando situaciones en las cuales esto de lo que llamamos la elaboración creativa está puesta a prueba todos los días. ¿Cómo no va a estar todos los días puesto a prueba en una elaboración creativa alguien que trabaja como personal de la salud, que vuelve a su casa cada día sin saber si trae consigo el virus y la enfermedad y se lo trae a su familia? ¿Cómo no va a estar atravesando una elaboración creativa quien trabaja en la docencia y tiene todos los días que recrear un nuevo modo de enseñaje que incluya nuevos recursos que por ahí no estaban disponibles o no estaban en su repertorio antes?
Sí, yo te escuchaba, Susana, también, que vos decías, cuando te estaba mirando ahí por Zoom, por algún lado, decía cómo el tercero fantaseado ante aquel que nosotros podríamos decir, bueno, Pichón decía que siempre había un tercero fantaseado en una conversación, podía haber sido una buena persona, una mala persona, este buen tipo, mal, y hoy el tercero fantaseado se transformó en el coronavirus. Hoy el que viene ya es un coronavirus caminando. Claro. Bueno, ahí está lo que yo decía antes, precisamente, de cómo nos desafía el pensamiento en lo que venga después. Porque en el después, en la medida que se recuperen ciertos espacios de encuentro presencial, yo no sé, más allá de la existencia, por ejemplo, de una vacuna, si esa otredad, esa cercanía vincular, se logrará inmediatamente, porque total ya me vacuné. Sí, me vacuné de esta enfermedad contra este mal que nos acechó. Pero ¿será posible inmediatamente recuperar el vínculo con otras personas sin vivenciar, como vos decís, en lo fantasmático, esa otredad como peligrosa, esa otredad como amenazante? Virus, es decir, como símbolo, no porque se mueran todas las personas que lo tienen, más bien parece que no es, que es todo lo contrario, que el porcentaje de muerte no es tan alto y el riesgo es muy alto para ciertos sectores. Pero digo, ¿se recuperará la posibilidad? ¿Se podrá saltar ese obstáculo que pasa por lo fantasmático de evidenciar esa otredad como un riesgo? Bueno, menudo tema que nos interpela también como profesionales, claro, ¿no? Claro. Lleno de TOCs, de trastorno obsesivo compulsivo, creo que vamos a salir, con el alcohol, con lavarse las manos. Bueno, es probable, depende cómo desarrollemos nuestros esquemas internos de control. Claro. Depende cómo también renunciemos a esa expectativa de que lo controlamos todo. En la medida que nos pongamos alertas, pero que podamos salir de ese infierno que es pensar me lavé las manos, me lavé las manos, me lavé las manos, como vos decís, si le llamas todo. Si logramos una cuestión que tenga que ver con cierta negociación con nuestros personajes internos más controladores y logramos una cuestión más saludable en términos de cuidado, bueno, podremos vivir más confortablemente. Si esto se estereotipa, no la vamos a pasar bien. Claro. Bueno, logras tener de una manera plástica, lúdica, un poco más creativa, por decirlo en términos así familiares, bueno, yo creo que la vamos a pasar mucho mejor. Muy bien, Susana. Bueno, Susana, estamos casi una hora que te hablaste, fue una cátedra, fue mucho. Escucha, ¿viste cómo pasa? ¿Viste? Se ve que este tema, lo que pasa es que este tema nos da mucha tela para cortar. Esta es una pregunta muy mía, Susana. Odio la palabra esperanza. Para mí es la madre de las frustraciones, es como pariente de la incertidumbre. ¿Vos qué opinás de la esperanza que nosotros siempre tenemos escrito ahí? Bueno, en realidad es algo que no tiene que ver tanto conmigo, sino que Pichón usaba bastante esto. Y fíjate que en los 70 también tiene que ver con el contexto social, histórico, político, ¿no? Porque en los 70 había como toda una cuestión que circulaba en términos de si la esperanza superaba la experiencia o finalmente la experiencia superaba la esperanza y por lo tanto te ibas a dar más tarde o más temprano de bruces con la realidad. En realidad yo creo que a mí me gusta mucho pensar en términos de proyecto. Yo creo que en realidad la vida, el ser humano tiene la edad de sus proyectos y por lo tanto una buena manera de desmentir nuestra propia finitud es elaborando proyectos que creo que siempre tienen en el fondo una intención que es la trascendencia. Así que a mí me gusta ir por ese lado. Pero
también entiendo que la esperanza como una cuestión idealista es también esperable, y creo que en este momento para muchas personas la esperanza de que advenga un mundo mejor es un poco una llamita que ilumina ese futuro todavía incierto. Bueno, yo última pregunta que te hago y después ya te dejo tranqui, escucha, es cuando yo escribí, porque vos nos mandaste a leer una cantidad de cosas, y en un lugar decía, por eso yo le pongo muerte, que Pichón decía que el deseo es lo único, o sea, que el deseo es lo único que nos hace pensar la muerte. Entonces, si pensamos la muerte, es porque existe el deseo, y el deseo mata la muerte. Algo así dijo Pichón en algo que vos habías escrito. Fíjate que esto nos lleva a diferenciar deseo de necesidad, es largo el tema, pero el tema es un tema de psicoanálisis. Entonces, en realidad, claro, el confirmarnos sujetos deseantes, el sujeto es deseante mientras dura la vida. Depende de lo que haga con ese deseo. Hay personas que se sientan a mirar pasivamente por la ventana con 50 años, no tiene que ver con la edad, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, el confirmarnos sujetos deseantes, vívidos, es lo que le da esa llama que es la pulsión de vida que nos tiene hablando hace una hora y viendo como el tiempo no pasa tan rápido, porque es el deseo que puja por encontrar palabras para cubrir la incertidumbre que muchas veces que en este momento sobre todo nos atraviesa. Bueno, Susana, agradecidísimo. Ha sido un gusto. La nueva madrina de la radio. Sí, ya tenemos madrina para rato en la radio. No es para tanto. Bueno, va un abrazo enorme para todos los y las colegas de Corrientes, y si hay alguien de Chaco también, Chaco, porque un abrazo, chaqueños y chaqueñas queridos también, y si alguien escucha de Formosa, también mi cariño. Sí, están las chicas de Formosa full escuchando, y está Juancho Orniacek. Juancho Orniacek también. Abrazos, queridos. Grandes abrazos para todos y todas. Besitos grandes. Bueno, chao, genial. Que sigan muy bien. Dale. Que sigan muy bien. Aplausos, che. Dale. Buenísimo, buenísimo. La verdad, todo. No, todo. Se habló Tocamos todo. Temas que... Ay, me estoy enfriando mal. Bueno, una hora con Susana Gacia, que creo que ya no quiero ver psicología ni psicología social por 18 años más. No, mentira. Vamos con Charly García y volvemos con Ramón y su tema. Y bueno, qué grande, Susana Gacia. Todavía estamos conmocionados por la charla. Ya, la verdad que estoy con problemática de consumo de psicología y psicología social. Creo que hablando de consumo, como tocamos el tema hoy, Y bueno, este es tu momento, Ramón. Contame qué laburo me trajiste. Y hoy tenemos que hablar lo que es el deporte como una construcción social. Bien ahí. Es un temita que por ahí hablamos muchas veces de deporte, pero con sus distintos significados. Por ejemplo, lo que son las prácticas profesionales, lo que son las recreativas para los adultos mayores, y también otra actividad que son cercanas a los juegos y a lo laboral. Por eso nosotros, cuando hablamos en la modalidad de cómo se organizan las sociedades, también hablamos la parte deportiva. ¿Por qué? Porque el deporte generalmente cuando se habla de lo que es hablar de educación física. Hablamos de la parte biomecánica, fisiológica y la parte anatómica. Pero el deporte en sí es algo abstracto. Pepe, vos sabés bien que sos un futbolista que es algo abstracto, pero es un concepto. Entonces lo que nosotros hablamos son de la actividad deportiva como arraigo a lo que son los ámbitos sociales, los barrios, los clubes, en los cuales esto están relacionados con las historias muchas veces. Una persona busca su identidad también y se va identificando a temprana edad con un color, con un equipo. Como el atravesamiento histórico. Yo me iba a jugar en Rivadavia, porque quedaba cerca de mi casa. Y se crea un apego también. Claro, el club en el barrio. Un respeto a ese color. Que no pasa solamente soy hincha del Albo. Hincha del Albo. Por eso nosotros cuando hablamos de la parte de la práctica deportiva siempre hablamos de tomar recaudos
en la parte corporal, la parte social, y algo que no hay que olvidar es la parte moral. Porque nosotros tenemos que construir una parte en la cual la rivalidad tiene que existir, pero no la competencia extrema. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que aprender lo que es la virtud del deporte, en aprender el carácter del juego, en la exigencia que plantea y la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para adaptarnos a esa actividad física. Nosotros necesitamos practicar un deporte por un desarrollo personal y sabemos que el sujeto está construido por un discurso social que muchas veces en el equipo le da un cierto poder y un reconocimiento en lo social también. Por eso muchas figuras que hacen deportes que son de influencia masiva, como lo que es el fútbol, tienen un reconocimiento mayor a otras personas que quizás practiquen softball o algún arte marcial determinada, por ejemplo. Claro. Hoy la sociedad moderna, el deporte es importante, ¿por qué? Por la identificación del individuo. Esa identificación temprana, como habíamos hablado recién, con el club o el equipo deportivo, es el club de los amores. Generalmente hablamos, me identifico con tal club. A partir de ahora, nosotros el deporte lo consideramos como un sentimiento grupal, ya que se crea un sentido de pertenencia. Lo que podemos rescatar de toda esta práctica deportiva en la sociedad es la socialización del individuo. Lo tomamos como un proceso de aprendizaje a través de esa convivencia y este vínculo. Hoy está disminuido este vínculo social por la pandemia que nos afecta en todos los ámbitos y pasamos a la virtualidad. Pero de a poco se están estableciendo protocolos de práctica deportiva. Claro. Y el deporte tiene que ser una cultura deportiva, claro, como hablamos. Competencia, no extrema competencia. Y la creación cultural. Por eso el cuidado de la persona es que hace deporte de sí mismo, del entorno y de los demás. Claro, cuidarlo. Decía, ¿no? Ella, Susana Gacias, hablaba de esto de que la virtualidad está lejos de ser lo que es. ¿Viste? En el ejemplo que dio de el chico que se burlaba de todo el mundo y esta empresa lo invita y cuando la abrazan, no era como yo pensaba, no era tan malo. Y por eso esto de la virtualidad también es algo como que exactamente tenemos que trabajarlo. No es tan así. No, hay que trabajar, tener nosotros también una adaptación activa a esta realidad que estamos pasando, que es esta pandemia, que es un factor que está en todos lados y no está en ninguno. Ahora, ¿cómo nos manejamos nosotros en esta práctica de la actividad deportiva? ¿Qué hacemos nosotros? Si nuestra construcción social es la que hacemos en el día a día. Va a ser importante el día después. Vos como, en esto que me está contando el deporte, te traigo esto, ¿no? El efecto Pigmalión, que es la idea de que tiene el entrenador de por ahí, si el que está más atrasado, lo trabaja más con él. El efecto Pigmalión a mí me parece... Pigmalión, perdón, sí. Me parece muy importante a la hora, tanto en colegios, en todos los rubros. Sí. Me encanta el efecto Pigmalión. ¿Lo solés usar a nivel deportivo? Venir, lo charlás, ¿sí? Se habla mucho más y es algo una práctica habitual. Muchas veces se pierden los objetivos en las prácticas grupales porque se miran los objetivos finales y no los procesos. Claro. Yo en lo personal creo en el proceso en el cual una persona tiene la independencia de decidir cómo actuar, entonces eso permite que tenga una mayor adherencia, le llamamos nosotros a la práctica deportiva en el grupo. Esa adherencia al grupo también hace de que fije lo que son las normas de convivencia. Y a partir de ahí sí uno va trabajando porque todos tenemos tiempos distintos, somos individuos. Y en los grupos, viste que muchas veces nosotros decimos, el otro día hablamos de las 3D, muchas veces el que es un perro... Ese es el depositario de todo, ¿no? Ahí donde yo digo el efecto Pigmalión como para trabajarlo. Muchos no nacemos con eso, no por unos cuadritos que digan vas a ser mejor. No. Por ahí el tema de lo social, los mandatos sociales hacen de que generalmente exista el número 1 y del 2 para atrás no exista más nadie. Exacto. Entonces nosotros, como trabajadores de la salud y que tenemos la óptica, la psicología social, debemos trabajar en lo que es una práctica activa y una aceptación total. ¿Por qué? No de reconocer solamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es reinstaurar ese derecho que está ya en forma implícita. Claro. No tenemos por qué darle algo que es del otro. Sí, reconocerlo nosotros. El problema somos nosotros, no es el otro. Claro.
Entonces, si hoy queremos hablar de una práctica deportiva en la cual presencial tenemos un espacio de distanciamiento, ese 1,5 metros, esos 2 metros que tenemos que tener, tenemos que tomarlo como un vínculo que sea mucho más fuerte, porque necesitamos mirar y mirarnos también. No, es una nueva, como dijiste, una nueva construcción colectiva, esto de adaptarnos a esto socialmente, a lo que viene. Hoy fíjate que ayer lo escuchaba a Valdés porque me parece interesante porque está manejando bien esto que tenga que ver con la pandemia. Me parece, está haciendo un buen laburo. Y hablaba de los nuevos protocolos, pero a partir de agosto. ¿Viste? Para los nuevos protocolos, porque parece que se instaura ¿qué estoy hablando? ¿Viste? Que se instaura en los colegios, que se instaura en los colegios la apertura para volver a trabajar con el otro. Y bueno, a ver los condicionamientos que hay, es un laburo que tienen que hacerlo. Creo que yo le diría a esto como desde acá, ¿no? Como la psicología social y como es nuestro y que nos gusta, que por ahora los chicos de jardín infante y todo eso, por ahora no. Sí, ahí aparentemente ya está ahí tratativa, pero para los últimos cursos, con protocolo que van a ser muy estrictos. Esperar una primavera, ¿no? Viste que no hace frío, que no hay nada de eso. Entra como la primavera y que empiecen ahí los chicos y capaz que se encuentren 3, 4 meses, 5 meses. O le mandamos la de Estados Unidos, viste que allá hay clases, todo, porque viste después de Navidad hay clases, bueno, y capaz le mandamos todo así en el verano a los chicos a la clase. Pero bueno, creo que no es el momento. Yo creo que el momento sí está bien de empezar a trabajar, qué sé yo, en los colegios. Bueno, 6 días irán uno, 7 días irán otro, pero para eso está el Zoom. Yo porque creo que esto que vienen es como para tener una conexión tipo corporal. ¿Qué haces, loco, mi amigo? El otro grupo no viene, pero ya están trabajando en Zoom todos los días. Exactamente. Ay, qué bienvenido. Así que esperemos que si se vuelve en lo presencial también sea más allá que sabemos que la provincia está trabajando bien con todas las medidas de seguridad, que sepamos valorarla y por sobre todas las cosas cuidar y cuidarnos. Creo que el aprendizaje está. Acá no vengamos a ser los locos, los pillos. Acá el aprendizaje está. Ya sabes cómo cuidarte, sabes el distanciamiento, sabes el alcohol, sabes que no puedes, sabes cómo cuidarte el bate de las manos, todas esas cosas. Todo puede ser. Bueno, y 43. Vamos a una música y volvemos con la licenciada en nutrición, psicóloga social. A ver qué nos depara, qué nos trae hoy. Leí más o menos qué nos traía, pero ella es como, bueno. Nos vamos un tema de Charly García y después volvemos con el tema de Borocotó, cuando arranca dale. No es Borocotó, el otro. Bueno, pues sí. Sokolinsky era. Sokolinsky. Sí. Bueno, pero ahora Estefanía se apoderó me dijo poneme el tema ese porque la verdad yo voy a hablar con él. Bueno. Ahí está. Qué tema, Qué tema. Bueno, es la hora de la licenciada en nutrición, psicóloga social, Estefanía Jezabel Llaneza. Buenas tardes, Estefanía, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien y ustedes? ¿Para qué está tu tema? Bueno. ¿Qué tema, por? Es tan emocionante este momento. Y voy a agradecer una vez más a Daniela, que me congelé acá. Que le voy a devolver el chupetín porque estaba frío. El chupetín quedó un helado. Imagínate lo frío que estaba acá. Tienes carta. Sí, no. Bueno, hola Estefanía, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno. Con frío, pero bien. Escuchá, Estefanía. Muy linda la música que pasan. Ah, ¿te gustó? Bueno. Sí. Contanos. Bueno, primero, ¿que te gustó Susana Gracias? Muy bueno, la verdad que muy bueno. Todo lo que dijo me pareció súper interesante, conocer la realidad, ¿viste? La realidad y la mirada de una persona, de una psicóloga. Es la primera vez que habla una psicóloga en el programa, ¿no? Claro. Psicóloga. Y la semana que viene tenemos otra, y te va a gustar el tema también. Bueno, sorpresa. Sorpresa. Ramón se encarga de la semana, o sea que vos como, dale, súper. Vos como productora tenés que retarle a él nomás esta semana. Bueno. Si hace bien o hace mal.
Bueno, Estefanía, contá lo tuyo y tenés 10 minutos. Dale. Bueno, ¿sabes qué? Justo hablando, el otro día fui a la verdulería y me dice, bueno, compré una verdura y me dice, le digo, quiero unas berenjenas, ¿viste? Y me dice, bueno, te doy un poco más, me dice, porque nadie compra berenjenas. No sé por qué dice la gente no compra, no sabe cómo cocinarla, le tiene idea, no sé por qué motivo la gente no compra berenjena. Te juro, cuando yo no la compro. berenjena está barata, que es importante, digamos, la gente por ahí dice, no como fruta y verdura porque está cara, porque no pueden comprar, y no compran berenjena que está en un buen precio. Es un alimento que tiene muchísimas muchísimas propiedades, y no sé si porque no saben cocinar, le tienen idea, ¿viste? Está bueno incorporar nuevos alimentos y salir de los básicos, del zapallo, la papa, ampliar, probar. Bueno, por ejemplo, la berenjena, les digo algunas propiedades para conocer y que la gente sepa el beneficio de consumir berenjena, que tiene propiedades depurativas para eliminar las toxinas del cuerpo, ayuda a reducir colesterol, es rica en antioxidantes, estimula el sistema inmune, y ahora que tenemos que cuidarnos con el virus para tener las defensas altas, es importante. Aporta hierro, calcio, fósforo, que es importante para las personas que tienen anemia, osteoporosis, es buena para los huesos, reduce la glucosa en sangre, es saludable para el corazón, aporta vitaminas, facilita la digestión, es buena para la memoria. Previene las enfermedades cancerígenas. Si tiene cáncer, digamos, hace que el proceso sea más lento. Tiene muchísimos beneficios. Y bueno, por ejemplo, una de las formas de cocinar, las milanesas de berenjena, viste que son súper fáciles y son riquísimas. Si la quieren hacer más saludable todavía, la pueden rebozar por avena extra fina y queda súper rica. Yo les recomiendo que prueben para salir de lo tradicional, lo común, viste que la gente siempre come las verduras típicas, y esta es una verdura barata que tiene muchísimos beneficios para nuestro organismo. Bueno, y está bueno probar, incorporar nuevas formas de comer, ¿no? Estefanía, ¿se va a servir? ¿Qué onda eso? La berenjena, podés comer, sí, podés comer hervida si querés, podés comer salteada, podés comer al horno, en forma de milanesa. ¿Cruda? Sí, ¿cómo? ¿Cruda? No. No se come cruda. No, te digo porque no sé. Soy uno de los tantos que no. No, lo que sí hacen es, antes de consumirla, le ponen sal y la dejan más o menos 30 minutos para que se le vaya el sabor amargo. Sí. Y después la preparan. Perdón, comí en escabeche, comí en escabeche. Qué rico. Escabeche, sí, me había olvidado. Sí. Las berenjenas en escabeche son súper ricas. Qué riquísimas. Sí, me había olvidado. Y es súper fácil de hacer también. Sí. Claro. Bueno, siga. Estamos. Sí. Bueno, acá le traje otros mitos más para hablar, viste, como estábamos hablando en los otros programas. Sí. Bueno, por ejemplo, un mito que traje acá es, viste que, bueno, no sé si vos escuchaste, pero que dice la gente, por ejemplo, bueno, yo me quiero cuidar para no subir de peso, bueno, se fijan en las combinaciones. No mezclar hidrato de carbono y proteína porque dice que eso engorda. ¿Vos escuchaste alguna vez? Sí, escuché. Que se fijan en las combinaciones, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, eso se usa mucho en las dietas disociadas, pero en realidad la verdad que eso no tiene una base científica. Es muy difícil separar, y muchos alimentos tienen combinaciones de diferentes tipos de nutrientes. Y nuestro organismo es capaz de asimilar todo sin necesidad, digamos, que estemos mezclando. El orden del alimento no altera, ni no da igual, digamos, o sea, claro. No vamos a engordar menos porque comamos proteínas con vegetales o comamos hidrato de carbono solo. Uh-huh. El orden no altera, digamos, claro. Que engorde más o menos. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, otro mito. Viste que se dice que el azúcar es necesario para el cerebro. Se dice, bueno, el mito del azúcar nace que es necesario consumir azúcar para que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso funcione. Bueno, viste que se excusan con esa excusa que por eso hay que consumir azúcar, ¿viste? Sí. Y uno puede consumir azúcar incorporando de otras formas, de otros alimentos, ¿viste? Se dice eso porque la glucosa es el combustible del cerebro, pero podemos
incorporar mediante otros alimentos como las legumbres, las frutas, las verduras, los cereales, incorporar de esa forma glucosa sin necesidad de estar consumiendo el azúcar refinado en la sacarosa, ¿viste? Uh-huh. Entonces así de a poquito vamos reduciendo el consumo de azúcar, que como la sal, ya dije en otras oportunidades, no, si cuanto menos consumimos mejor, ¿sí? Bueno, sí. Bueno, por ejemplo, otra que viste que, como me decía la otra vez, bueno, si realizo actividad física, puedo comer lo que quiera, viste, como me dijiste, bueno, si yo me tomo una cerveza me voy a correr a la plaza, viste. Claro, mentira. Y no, o sea, no es así, yo voy y me mato en el gimnasio y después me como una papa frita, tomas una cerveza, una gaseosa, y no, y uno cuando realmente se está, hacer actividad, comer sano, querés un cambio en tu estilo de vida, es importante la calidad nutricional de los alimentos que se consumen. O sea, no importa tanto las calorías, sino la calidad, digamos, que sean alimentos sanos, que no aporten grasa. Cuanto más beneficios tengan para nuestro organismo, mejor. Cuanto más natural, mejor. Cuanto más natural, mejor. Exacto, muy bien, estamos aprendiendo. De 10 estás, muy bien. Primer año de licenciado, de nutricionista estoy, dale. Claro. Bueno, por ejemplo, otro mito, ¿viste? Se dice, por ejemplo, tengo como deseos de comer ciertos alimentos, significa que me falta ciertos nutrientes. Por ejemplo, si tengo deseo de comer chocolate porque me falta algún nutriente de ese alimento, ¿viste? Que te dice, ¿viste? La gente tiene esas creencias. Si fuera así, ¿viste? ¿Quién desea comerse una fruta y una verdura? O sea, muy poca gente tiene esos deseos. Claro. Entonces eso no es algo que tenga un sustento. Sí se da en las embarazadas, viste, que tienen los antojos, los rechazos a algunos alimentos, pero por los cambios metabólicos, hormonales del estado. Claro. Pero también todo eso de tener cierto deseo para comer cierto alimento, también se ve influenciado por la publicidad, viste, que por ahí viste una publicidad de algún alimento, y vos dices, bueno, qué gana de comer tal postre, viste, que o algo que vos viste en la publicidad y te quedó en la cabeza, entonces te quedó y hasta que no lo comas, te queda ahí, viste, dando vueltas. Claro. Pasás por la panadería, sentís el olor y te queda en tu cabeza, y después tengo que volver, viste, todo eso bombardeo para cumplir ese deseo, viste. Claro. Mi otro yo. ¿Cómo? El otro yo, ese que te dice, no, claro. Bueno, por ejemplo, otro. No es posible tener sobrepeso y estar saludable. Si vos, alguna vez capaz viste, hay algunas personas que tienen sobrepeso y vos hablás con esas personas y te dicen, sí, yo tengo sobrepeso, pero tengo presión arterial normal, tengo colesterol normal, tengo glucemia normal y estoy re bien, y es como que vos ves, bueno, viste, esta persona tiene un sobrepeso y aparentemente está bien de salud, porque no tiene ningún problema, pero el sobrepeso a largo plazo incrementa el riesgo de muchas enfermedades como las cardiovasculares, las diabetes. Más tiempo tenés sobrepeso, más aumenta el riesgo de presentar enfermedades. O sea, capaz que hoy no le pase nada a esa persona, pero dentro de un tiempo sí va a presentar algún deterioro. Bueno, le va a faltar en algo, digamos. Sí. El cuerpo te va a pasar factura, o sea, no es que ¿viste? Va a pasar, digamos, y sin que tenga nada, ¿viste? Como es nutricionista dice pasar factura. Comida, ¿viste? Sí, ahí no claro, ¿viste? Está bien, que todo tiene rima, ¿no? Todo es como muy arrimoso. Me gustó la parte claro. Bueno, por ejemplo, otro. Bueno, por ejemplo, para ayunar puede ayudar a bajar de peso, como dijimos la otra vez, ¿viste? Ayunar no es saludable. Estar, por ejemplo, todo el día sin comer, de repente como una sola comida en todo el día, para reemplazar todo lo que no comiste en el día, lo comés en una comida. Mal. Y eso no es saludable, porque estamos comiendo todo junto, y eso hace que se pierda más músculo que grasa. Si vos comés durante todo el día, perdés grasa, no perdés músculo. Entonces es importante todas las comidas, si es posible algunas colaciones, para ir perdiendo grasa, pero es importante no perder músculo. Claro. ¿Sí? Claro. Sabrá Ramón, es importante no perder músculo, ¿viste? Más que nada para la gente. Claro, las cuatro comidas, respetarlas, más las colaciones. Exactamente. Eso es lo ideal. El tema es que por ahí la
las colaciones a veces se comen cosas que no son sustanciosas, Claro, por eso es importante que cuanto más saludable sea la opción, menos grasa, menos azúcar, menos excedente, menos posibilidad de que vayas a subir de peso, digamos, ¿no? Y las colaciones que sean fruta, cosas así, es ideal. Es un cambio cultural, todas estas cosas que estamos hablando, los mitos, es cultural también, es cultural. Exactamente, es un cambio de hábito que de a poco hay que hacerlo. Claro. Bueno, por ejemplo, también es importante que cuando una persona quiera bajar de peso, que se ponga objetivos definidos y alcanzables, ¿viste? Porque si no se pone un objetivo muy lejos de alcanzar, no lo alcanza, se frustra y vuelve de vuelta a su rutina. Entonces, de a poco ir teniendo objetivos que sean fáciles de llegar para que la persona lo cumpla y de a poco vaya cambiando su estilo de vida. Claro, de golpe no puede dejar de ponerle todo el azúcar que le ponía antes, toda la sal. Claro, va reduciendo poco a poco. Exacto. Bueno, eso estoy haciendo con la sal y con el azúcar. No, la sal y el azúcar. Hay gente que toma café puro. Estoy queriendo así, nomás tomar así el café sin ponerle azúcar. ¿En serio? Tomar así. Yo le ponía yo le pongo azúcar. Es fuerte el café nomás, sí. ¿El café es recomendable? No, ¿eh? A ver, ahí está. Vamos a ver qué nos dice. El café tiene antioxidantes. Mira. El café tiene antioxidantes. Lo que pasa es que no hay que abusarse, digamos. Y al otro extremo. Claro. No hay que abusarse. Tiene antioxidantes y puede tener algún efecto puede tener, pero con moderación. Qué bien. Sí. El que es muy bueno, tiene muchas propiedades antioxidantes, el té verde, que ahora está como de moda, ¿viste? El té verde, el té de matcha, que es como un té verde que se hace, ¿viste? Es más, tiene más antioxidante que el té verde tradicional. Mira vos. Después también se usa la cúrcuma y el jengibre, eso es muy bueno. El jengibre, sí. ¿Cómo? El jengibre de 10. A ver, te pregunto. El jengibre, sí. Bueno, por ejemplo, una pérdida de peso lenta es la única manera de bajar de peso. Viste, que vos decís, bueno, quiero bajar de peso, la única forma es que sea algo lento y la verdad que no se sabe, digamos. Porque lo que funciona para una persona, para otra no funciona. Entonces no podemos poner ningún parámetro general para nadie. Siempre hay que adaptarse a la persona y tener en cuenta, ¿no?, que la alimentación tiene que ser suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales, completa en la calidad de los alimentos, armónica en el equilibrio de los nutrientes que se aportan y adecuada según la persona, la patología, la edad que tiene, si realiza alguna actividad física, cuántas veces por semana realiza. Claro. Hay que evaluar a cada persona y en realidad tiene que ser específica para la persona. O sea que la persona tiene que entrar al auto en boxes, o sea, vos te vas a boxes, te hace un examen clínico completo y después comenzar tu vida de nuevo. Algo así, ¿no? Más o menos. ¿Algo así? Sí, cada claro, organismo es distinto. Claro, sí. Eso si uno va, sí, y también, digamos, ir reconociendo, digamos, los errores, como vos me dijiste recién, del azúcar y la sal, bueno, ir reconociendo lo que uno sabe que está mal y de a poco ir cambiando, entonces lo vas haciendo como parte de tu vida y así, esa es la idea, digamos, ¿no? Hacer una dieta. Yo creo que sino adquirir hábitos de vida saludable e ir incorporando como parte de tu vida diaria. Yo creo que hay que asustarle, nomás, pero el otro día me asustaste, ¿viste? Bueno, que yo como con mi vieja, ¿no? Y vos me dijiste, ponele menos sal, ya traje tomate natural, ya estamos cocinando tranquilo. Y porque me dio, yo creo que un hermoso susto bien dado, olvídate. ¿Sabes qué? No comé más nada, te olvidaste. Bueno, Estefanía, uno más. Viste que a la gente parece que les gusta, viste, el miedo que los asuste, claro, viste, hay que ser malo, viste, parece para que entren en razón, ¿no? Sí, debe ser miedo regresivo. Mi papá era buenito, nunca me retaba ni mi vieja tampoco. Yo era el que podía ser un desastre. Sí, te juro. Mira, te digo, última. Sí, última, dos últimas y nos vamos. Bueno, por ejemplo, viste que, no sé, ustedes habrán escuchado, viste que se dice que los adultos no tienen que tomar leche, que somos el único mamífero que sigue tomando leche, y hay toda una controversia con respecto al consumo de lácteos. Hay que consumir, no hay que consumir, viste, hay dos posturas que uno defiende, otro no. Sí. La realidad es que nosotros necesitamos el aporte de alimentos con calcio, necesitamos el calcio en nuestra vida, y
hay que consumirlo de alguna manera, ya sea en forma de cualquier tipo de lácteo, si no podemos incorporarlo también con bebidas vegetales. También hay frutas y verduras que aportan calcio, pero hay que procurar llegar al consumo de calcio que nuestro cuerpo necesita. Hay estudios científicos que respaldan que el consumo de alimentos con calcio, de personas que consumieron alimentos con calcio, tiene una esperanza de vida más alta. No hay estudios, todavía no hay evidencia, más que nada son cosas como que se dice, pero en realidad no hay nada firme con respecto a que no hay que consumir calcio, viste que en algún país dice que no hay que consumir la leche, que solamente hay que consumir cuando sos niño y después chau, viste, pero es necesario buscar, digamos, si vos tenés alguna intolerancia, podés ir adaptándote, hay leche sin lactosa, igualmente también están las frutas secas que aportan calcio también, que son una buena opción, sí. Pero darle la importancia al calcio que se merece. Sí, el calcio es fundamental. Excelente, Estefanía, como siempre, muy bien hecha la tarea, y bueno, gracias por todo, y nos estamos viendo, y hablar con Ramón esta semana, porque ustedes nos van a hacer la movida ahí. Yo voy a estar de locutor más tranquilo. Quiere descansar. Nos estamos viendo el próximo sábado. Gracias por estar. Y bueno. Chau, Estefan. Chau y buen fin de semana. Gracias. Buen fin de. Bueno. Hasta luego. Bueno, nos estamos yendo, ¿no? Excelente jornada. Y bueno, saludos a un amigo que cumple años. Y hay un tema, no es cumbia, pero está bueno. Era como para terminar y sacar de ese marco de mucho rock and roll y todo. Bueno, acaba este tema para mi amigo Hormiga. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Chau. Chau, chau.